los invito a conversar acerca de la tristeza. La tristeza, la pérdida, ¿no es cierto?, que nos lleva, ¿no es cierto?, a tener este sentimiento, esta sensación, esta emoción de tristeza, ¿ya? Y vamos a estar transitando también por el duelo. La pérdida siempre se asocia con la tristeza, porque efectivamente la tristeza, ¿no es cierto?, es una emoción que tiene que ver con la sensación de estar perdiendo en el presente algo que me importa, o de haber perdido en el pasado algo que me importaba y que tenía valor para mí, ¿ok? Y esta es una emoción, y las emociones son energía para el movimiento. Lo que ocurre con la tristeza, al revés de lo que ocurre con las emociones que nos vitalizan más, como por ejemplo la alegría y la rabia, es que es una emoción que nos lleva más bien a irnos hacia adentro. Es una emoción que nos lleva a bajar la energía, es una baja de energía, es una emoción reflexiva, ¿ok? Y que lo que me indica es guárdate, cuídate, ándate hacia adentro, silencio, para, contención. Eso es lo que me está pidiendo la tristeza como emoción. Hay una baja de energía, ¿no es cierto?, que puede ser por causas externas, y causas externas estamos hablando de la pérdida de, por ejemplo, alguien, un ser querido, la pérdida del trabajo, se me quemó la casa, ¿no es cierto?, pero también puede ser por causas internas. Y cuando nos referimos a causas internas, estamos hablando de, por ejemplo, yo puedo estar triste porque siento que lo que estoy haciendo, a pesar de todo el dinero que tengo, ¿no es cierto?, en la vida, no tiene sentido. Siento que no tengo propósito en lo que estoy haciendo. Siento que de alguna forma he perdido como el entusiasmo por las cosas, porque he perdido contacto con mis creencias, he perdido contacto a lo mejor con un sentido de mi vivir, ¿ya? Pero no porque esté deprimido, sino que simplemente algo me falta, que no sé qué es, ¿ok? Entonces, por eso es un movimiento que requiere ir hacia adentro. ¿Para qué? Porque nos posibilita un espacio que nos permite mirar, ¿no es cierto?, esto que yo estoy habitando, que me da un tiempo para asimilar esta pérdida que estoy teniendo o que he tenido, ¿ok? Y requiero este espacio y requiero este tiempo. La emoción de la tristeza me lleva a un desprendimiento, a un soltar, a un dejar ir aquello que ha sido o es importante para mí, ¿ya? Y me lleva también a ver lo que sí tengo en el presente y lo que es importante hoy para mí, en este habitar hoy, ¿ok? Ver lo que sí tengo ahora y al mismo tiempo me genera la posibilidad de abrirme a ser acompañado por otros y de acompañar a otros en un aprendizaje de compasión por mí y por los demás en esta pérdida. ¿Bien? Entonces, la tristeza, como les decía, nos lleva a ir hacia adentro. Es una emoción reflexiva que nos conecta con el paso del tiempo. En la medida que el tiempo va pasando, inevitablemente vamos a tener pérdidas, ¿ya? Y no necesariamente a través de una crisis, como está ocurriendo ahora, sino que vamos a tener pérdidas que son naturales en el transcurrir de la vida, como la pérdida de las personas a lo mejor que nos han acompañado durante toda la vida, la pérdida a lo mejor de un trabajo, la pérdida que significa salir del colegio y entrar al mundo laboral, la pérdida de una pareja, ¿ok? Vamos a tener muchas pérdidas en la vida y es muy importante educar para poder transitar estas pérdidas de la manera lo más natural posible, ¿ok? También la tristeza se puede vivir como resultado de una interpretación de pérdida. Por ejemplo, si yo tengo la interpretación de que si no hubiese muerto mi madre cuando yo era una niña, ¿no es cierto?, podría estar en un estado de tristeza permanente o de melancolía, en la sensación de que, o en la interpretación de que si mi mamá no se hubiese muerto cuando yo era una niña, yo habría sido siempre feliz las 24 horas del día.
o si no se hubiera ido tal persona, que era a lo mejor mi pareja, mi hijo, a quien yo amaba tanto, yo habría sido una persona dichosa y no me habría tocado vivir lo que me toca vivir hoy. Y eso es una interpretación, es parte de nuestra imaginación. Y claramente no se corresponde con la realidad porque todas las personas somos imperfectas y las relaciones y las situaciones que habitamos son imperfectas, por lo tanto es imposible estar todo el tiempo feliz. Vamos transitando de una emoción a otra. Cuando nos quedamos mucho tiempo en la tristeza, lo que ocurre en nuestro organismo es que se produce un decaimiento general, incluso caen los órganos, ¿ya? Y esta desvitalización nos puede llevar a enfermarnos, ¿ok? Nos puede llevar a una abrupta baja de las defensas, lo cual no significa que tengamos que salir corriendo de la emoción de la tristeza, todo lo contrario, tenemos que evitarla para poder pasarla. ¿Ya? En la medida que yo valido la emoción, recuerden, le quito fuerza. Entonces, reconocer la tristeza y no salir corriendo de ella. Efectivamente, si yo estoy mucho tiempo en la tristeza, también se me puede convertir en un estado de ánimo, que es la depresión, ¿no es cierto?, en que yo pierdo la capacidad de disfrutar las cosas de la vida. ¿Ya? Y ahí sí yo necesito ayuda, porque no he sido capaz de hacer el proceso natural que corresponde a un duelo o una pérdida, ¿ok? Ahora, si no nos permitimos habitar la emoción, ya también nos podemos enfermar, ¿ok? Porque todas las emociones nos están mostrando algo, las emociones nos permiten adaptarnos a nuestra realidad, nos permiten sobrevivir, y si aparece la tristeza en mí, algo me está diciendo que necesito internalizar, que necesito habitar, que necesito vivir, ya darme el permiso para habitar esta emoción. No salir corriendo de ahí. Lo que hacemos normalmente en el mundo que habitamos hoy es que cuando nos empezamos a contactar con emociones que no nos agradan, ¿no es cierto?, nos empastillamos. Y cuando nos empastillamos, no estoy hablando en el caso de una depresión, sino que me estoy hablando de la persona que dice, no, yo tengo que seguir funcionando, tengo que seguir funcionando, tengo que estar en 100% de actividad, entonces tomo pastillas para despertarme, tomo pastillas para acostarme, para mantenerme activo, ¿no es cierto?, me impido entrar en la emoción. ¿Bien? Y tampoco es muy bien considerada la tristeza, porque además cuando alguien está triste me muestra mi propia tristeza y me contacta con el temor de estar en ese estado. Entonces cuando alguien está triste lo que quiero normalmente es sacarlo de ahí. ¿Ok? Entonces empiezo a decirle, no, tú lo que tienes que hacer es salir, lo empiezo a invitar, es que hagamos esto, hagamos lo otro, tienes que activarte, no puedes quedarte ahí en esa emoción, ¿no es cierto? Tienes que salir de ahí. Y lo que hago a la larga con esa persona, en vez de validar su emoción, es llevarla a un estado de mayor aislamiento. Porque cuando yo estoy en una emoción de este tipo y no me siento contenido por la persona que está cerca, lo que ocurre es que me voy más hacia adentro. Y eso no me sirve. ¿Ya? Y no, entonces, no sirve tratar de sacar al otro de la emoción que me está espejeando. La pregunta es, ¿qué me pasa a mí con la tristeza? ¿Qué tanto soy yo capaz de habitarla? ¿Ok? Entonces, un camino para conectar con la tristeza es, por lo tanto, reducir la actividad, ¿ya? Cuando yo reduzco la actividad, me doy el espacio, me doy el tiempo para entrar en esta emoción, para contactarme con la tristeza. Lo que primero me va a pasar posiblemente es que me voy a sentir muy cansado, muy cansada. Y luego voy a entrar en la emoción de la tristeza. Y me tengo que dar este espacio, el tiempo necesario. Igual, a veces, cuando, por ejemplo, tenemos situaciones de duelo, hemos perdido a alguien importante en nuestra vida, nos pasa que nos obligamos de alguna forma a mantenernos en este estado. ¿Ya? Entonces, porque la tristeza es una emoción en la cual yo voy y vengo. Yo puedo estar súper triste, llorar a mares, y de repente ocurre algo divertido y me río. Y no pasa nada. Está bien. Pero muchas veces no nos permitimos eso porque nos genera culpa. Es como, no puedo serle desleal a la persona que partió, por ejemplo, disfrutando de algo, ¿ya? Y eso no está en contra de lo que es la vivencia natural de lo que te está pasando. Si te da risa, ríete. Si te da pena, ten la pena. Si necesitas llorar, llora. Llorar hace muy bien, es la forma de liberar la pena, así como la forma de liberar la rabia es pateando, golpeando cojines, gritando. Llora.
date el espacio para llorar. Y cuando te sientes bien, siéntete bien, pero no te sientas culpable por eso. No estás obligado a permanecer en la tristeza, ¿ya? Y es muy importante conectar con esto, porque a veces lo que nos sucede es que no nos permitimos salir de ahí y hacer el proceso, porque hay algo en nuestra interpretación de las cosas que nos dice tú deberías estar llorando todo el día, por ejemplo. Y no es así, no es lo que te está pasando, escucha lo que dice tu cuerpo, ¿ok? Una mala gestión de la tristeza nos puede llevar al aislamiento, como por ejemplo no dejar que la otra persona me acompañe en mi añoranza, por ejemplo, de esto mismo de la muerte de mi madre. Es que tú no eres mi madre y tú no la puedes sustituir, así que no me puedes acompañar. De alguna forma le estoy exigiendo al otro que ocupe un rol que no tiene, y como no lo tiene, no lo dejo acercarse a mí y lo rechazo. ¿Ok? También puede ser que yo me vaya al aislamiento porque considero que esta emoción es mía y nadie me puede entender, y no se trata necesariamente de que el otro viva lo mismo que yo, sino que simplemente se trata de que esté ahí, esté ahí. Obviamente si me está tratando de sacar de mi emoción y eso a mí me genera más dolor, le voy a pedir que me deje solo, que me deje sola, ¿ya? Pero aislarme porque en el fondo hay también un trasfondo de resentimiento con la vida, y como que el otro no es suficiente, tú no eres para mí, entonces de ahí te saco de mi vida, me aíslo y me voy a vivir esto solo. Está bien, hay momentos en que sí necesitamos estar solos en la tristeza, ¿ya? Pero tampoco se trata de que estemos todo el rato rechazando a los otros que se nos acercan a acompañarnos. Del mismo modo que cuando alguien está en la tristeza, puedo ir yo a acompañarlo, pero sin imponer. Tenemos que ser tremendamente respetuosos en esto. ¿Okay? Vamos a ver la tristeza, cómo se relaciona con las crisis, con las pérdidas y con el duelo, ¿ya? Porque vamos a ver que lo que estamos habitando en este momento, que es una crisis, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con esta emoción de la tristeza y también con otras emociones como la rabia. La crisis es básicamente un estado de desorganización que se produce por un evento puntual, crítico, ¿no es cierto?, que desorganizó la vida como estaba hasta ese minuto, ¿no es cierto? Una pandemia, una separación, la muerte accidental de alguien de mi familia, ¿no es cierto? Es como que yo iba en un curso por la vida y ocurre algo y ¡pum!, todo se desordenó. Y normalmente cuando estamos en esta situación, lo que nos sucede es que nos perdemos, no sabemos qué hacer, nos desorientamos, de repente es como que el tiempo se para, se paraliza, no sabemos cómo responder. Entonces, cuando estamos en esta situación de crisis, lo que tenemos que básicamente entender es que esto es normal. Es normal dado lo anormal de la situación. Y se produce estrés agudo muchas veces cuando no logramos de alguna forma metabolizar esto que está sucediendo, ¿no es cierto? Se empieza a producir estrés agudo y esto produce alteraciones a nivel psicológico, emocional, fisiológico y conductual. Entonces, todas las conductas que estamos teniendo hoy día que no son habituales, como por ejemplo, a lo mejor estoy más irritable, necesito estar más solo o sola, ¿no es cierto? Trastornos digestivos, trastornos del sueño, qué sé yo, ganas de llorar, angustia, todo esto es muy normal en un estado de crisis dada lo normal que es la situación que estamos habitando, ¿ya? Lo esperable con las crisis es que en algún minuto pasen y haya lo que se llama una reorganización, lo que se ha llamado, ¿no es cierto?, la nueva normalidad, y esta nueva normalidad claramente aún no ocurre, por lo tanto estamos en crisis y por lo tanto esto que estamos habitando es normal, ¿ya? Hay algunas personas que son capaces de metabolizar esto más rápido y también depende de cuánto le esté impactando, porque si mi crisis es solo el COVID, ¿no es cierto? Y estoy en mi casa calentito, con toda la comida que necesito, con toda mi familia, estamos todos protegidos, además estoy con teletrabajo y tengo trabajo, tengo ingresos.
Es distinto a estar viviendo esto, ¿no es cierto?, en una situación en que, además de estar con el COVID, tengo que salir a trabajar porque perdí mi trabajo, tengo a un familiar enfermo, estoy con 5 niños en la casa, más 2 adultos mayores que tengo que cuidarlos, no tengo cómo levantar, ¿no es cierto?, a la familia, cómo parar la olla. Entonces ya no es una crisis, son todas estas crisis. ¿Ya? Si estoy en teletrabajo, a lo mejor voy a tener la crisis, que significa tener que trabajar en mi casa con los niños, y voy a tener a lo mejor crisis que tienen que ver con la relación de pareja y con la relación de la familia. Entonces son un montón de crisis que se nos han ido sumando a esta crisis inicial que era la del COVID. Por lo tanto, yo diría en este minuto, compasión, compasión. Por mí, por ti, por lo que nos está pasando, y fortaleza. Este es el minuto en que tenemos que hacer uso de todos nuestros recursos, de todos. Y si no somos capaces de hacer uso de los recursos y no son suficientes, pedir ayuda. Es necesario en este momento pedir ayuda si siento que las situaciones me están sobrepasando, porque este es el minuto de aplicar los primeros auxilios psicológicos. Si no se aplican ahora, lo que ocurre normalmente es que se genera un estrés postraumático, de lo que se está hablando hoy día, ¿no es cierto?, de la cantidad de enfermedades mentales que se espera que vengan en el futuro, dado que no fueron abordadas en este minuto, que es ahora. ¿Ya? Entonces lo que se genera es este estrés postraumático en que ya necesito sí o sí, por ejemplo, una terapia, ¿ya? Y mucho más intensa y posiblemente también medicamentos, entonces a lo mejor voy a tener una depresión, voy a estar con crisis de pánico, me voy a paralizar, etcétera, etcétera, ¿ya? Y enfermedades obviamente físicas que se generan a partir de todas estas desórdenes hormonales que hay en nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, en las crisis siempre hay pérdida. Esa es una característica de las crisis. Siempre, siempre hay pérdida. Y si hay pérdida, nos vamos a conectar sí o sí con la emoción de la tristeza. También vamos a pasar por la rabia, lo vamos a ver, ¿ya? Hay un antes y un después de la crisis. ¿Ya? Las situaciones siempre se recuerdan para bien o para mal. Antes del COVID, después del COVID. Antes de que se muriera mi señora, después que se murió mi señora. Antes del accidente, después del accidente. Antes de que se quemara la casa, después de que se quemara la casa. Antes de que me despidieran del trabajo, etcétera. ¿Ya? Entonces siempre los recordamos así, los eventos críticos. ¿Ok? No se pueden evitar las crisis, como les decía, pero sí se puede hacer una intervención de primeros auxilios psicológicos para evitar que se convierta esto en un estrés postraumático, ¿no es cierto?, que ya tiene otras características. Es importante entonces educar a las personas para evitar estas emociones. Va a depender de los recursos que tengamos, el cómo somos capaces de transitarlas. La sensación es los huesos rotos. Los huesos rotos que provoca la pérdida, ¿cómo los volvemos a soldar? A lo mejor perdimos un pedazo del hueso y a lo mejor la pierna nos va a quedar más corta. ¿Ok? ¿Cómo recomponemos todos estos pedazos nuestros? Tiene que ver con también transitar por este espacio de tristeza y conectarla y permitir que aparezca. ¿Qué podemos perder? Infinita cantidad de cosas. Una de las cosas que es importante que se pierde durante este tipo de crisis, por ejemplo, son los espacios vitales, mi espacio de intimidad, mis espacios de silencio, mis espacios de soledad, ¿no es cierto? Se pierden muchas veces. Se pierden la identidad. Si yo resulta que toda la vida me he identificado con ser mamá, ¿ya? Y resulta que mis hijos se van, pierdo la identidad. No sé cómo, quién soy ahora, o cuando alguien jubila, ¿no es cierto?, y dejó de trabajar, pero siempre me identifiqué con el trabajo, y resulta que ahora me siento perdido en términos de mi identidad, ¿ok? ¿Qué otra cosa puedo perder? Bueno, ¿para qué decir? Puedo perder la salud, puedo perder, ¿no es cierto?, a los seres que amo, se pueden perder relaciones, se pueden perder contactos, incluso se puede hacer una pérdida importante, por ejemplo, es la pérdida del amor. Hay muchas parejas que en este momento están teniendo crisis y han aumentado los divorcios de una manera brutal. En Europa ya están las cifras, ¿no es cierto?, de la cantidad de gente que se encontró en la casa y descubrió que habían perdido el amor y decidieron separarse, ¿no es cierto? Hay crisis que tienen que ver con la integridad corporal también, hay crisis que tienen que ver con la pérdida de mi autonomía.
la pérdida de mi autonomía, por ejemplo, en caso de que yo me vaya siendo adulto mayor y a lo mejor me quiebre la cadera y no puedo caminar solo. Y también esas son crisis. La crisis de perder la juventud, ¿ya? O sea, son muchas las crisis que estamos teniendo a lo largo de la vida y es importantísimo empezar a entender que son parte de la vida. Efectivamente, la intensidad de la crisis que estamos viviendo hoy día posiblemente es mucho más fuerte porque se nos han juntado con otras crisis, no a todos, pero a mucha gente a la cual se le está juntando esta crisis con otras. ¿Bien? Entonces, yo siempre digo, lo podemos perder todo menos lo que hemos vivido. Porque efectivamente no tenemos ningún control sobre nuestras situaciones vitales. ¿Ya? Y esto que he vivido es lo que me da el recurso interno que necesito hoy para volver a pararme. Pero esto no es instantáneo, necesito hacer el duelo. ¿Ya? En estos procesos de pérdida hay, además del dolor insoportable muchas veces que nos genera la pérdida, ¿no es cierto? Como les decía, una pérdida de identidad, ¿ya? Yo me identificaba con ciertas cosas que ya no soy, que ya no tengo, que cambiaron, ¿ya? Si perdí a lo mejor a mi pareja, yo era esposo o esposa y ya no está. Entonces tengo una crisis de identidad. Si yo era una persona que a lo mejor tenía un cargo durante muchos años en una empresa y lo perdí, también hay una pérdida de identidad y yo era gerente, yo era jefe, y lo perdí. ¿Ya? Yo era dueño de una pyme y la perdí, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, significa una pérdida también muchas veces de nuestra sensación de pérdida de identidad. Hay una desestabilización de nuestras creencias. Se ven fuertemente impactadas a veces nuestras ideas acerca de la vida, de las cosas, nuestras interpretaciones se afectan claramente. Tenemos procesos a veces de pérdida de fe, de enojo, ¿no es cierto?, de decir yo cómo fui tan estúpido de pensar que la vida, y entonces se me cayó mi interpretación de cómo eran las cosas y estoy en este momento, por lo tanto, en una crisis de no entender. No entiendo qué está pasando, no sé cómo darle un significado, cómo resignificarlo, y eso es normal que suceda en esta situación, ¿no es cierto? Y hay un reto en este momento también en que yo estoy en este tipo de situaciones de pérdida, de no aislarme, de mantenerme en contacto con los otros. Hay personas que se tienden a aislar, bueno, que no es lo mismo que los adolescentes que tienden a juntarse con sus pares, lo necesitan, es importante para ellos, tienen una identificación con sus amigos, que estén todo el día conectados a las redes. En este minuto, por favor, no los molestemos porque lo están necesitando y a lo mejor es su salida, no es la situación que había antes, estamos en una situación distinta, ¿ya? Entonces, les decía, esta situación es como recomponer los huesos rotos, ¿no es cierto? Sanar es un proceso aquí como de adaptación y de recuperación en que todas mis partes que se desperdigaron se tienen que volver a juntar hasta que yo logre nuevamente convertirme en un todo integrado y funcional. Y eso no ocurre de un día para otro, ¿ya? Entonces, démosle espacio a esta situación en que estamos viviendo, a conectar con la pérdida y hacer el proceso que la pérdida requiere, porque si no lo hacemos ahora, tarde o temprano nos va a volver, se nos va a venir encima, ¿ya? Y también podemos llegar a somatizarlo muy fuertemente. ¿Bien? Entonces, hay una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross que identifica unas ciertas etapas que se viven cuando uno tiene una pérdida muy traumática, muy fuerte, y que son las etapas que se llaman las etapas del duelo. Y en estas etapas del duelo, ella dice que se pueden vivir en orden estas etapas, pero también se pueden vivir unas antes, otras después, o volver atrás, o también puede ocurrir que me quede estancado en una etapa y que no avance, ¿ya? Como por ejemplo me puedo quedar pegado en la tristeza o en el resentimiento.
¿ya? Depende esto en gran medida de la historia personal y social, ¿no es cierto?, de cada persona. Cada persona va a procesar esto distinto. Yo no le puedo pedir al otro que procese esto como lo procesaría yo o como yo creo que lo procesaría. No le puedo decir al otro lo que tú tienes que hacer es esto, porque eso es lo que me sirve a mí. Yo no sé si al otro le sirve. Entonces la mejor forma de acompañarlo es preguntarles qué crees tú que te ayudaría en este momento y no decirles lo que tiene que hacer. ¿Ya? Y esa es la mejor forma de acompañar. Entonces, aquí la idea es recurrir a los valores, recurrir a los recursos personales, ¿no es cierto?, que sean naturales o que sean aprendidos, y factor fundamental y absolutamente necesario es el tiempo. El tiempo. Evadir este proceso no nos va a impedir la vivencia del dolor ni de la pérdida. Entonces, tiempo y paciencia. Bien. Las etapas del duelo, normalmente, ¿cuáles son? La negación tiene que ver con, no, esto no puede estar pasando, no, si no estás enfermo, es mentira, no, mira, vamos a ir a otro doctor, vamos a hacer miles de exámenes, esto, no, va a pasar, en la crisis, no te preocupes, no, si va a estar todo bien, todo va a pasar, yo niego la situación, niego lo que está ocurriendo, entonces, el otro que está viviendo esta situación, o yo que estoy viviendo esta situación, lo que hago es cegarme y decir, no es real, no está pasando, es mentira. Y evado. Hago como si no pasara nada. Una vez que hemos pasado por la etapa de la negación, aunque esto no necesariamente es en orden, como les dije, ¿no es cierto?, viene la rabia o hostilidad. Y lo que me empieza a pasar es que me empiezo a enojar. ¿Por qué? Porque obviamente no tengo el control de esa situación, ¿no es cierto? Entonces me siento impotente, me siento resentido, resentida con la vida. ¿Por qué a mí? ¿No es cierto? Y me viene la rabia. Y ando arisco con todo el mundo, no dejo que nadie se acerque tampoco mucho, porque de verdad estoy con rabia de esta situación, porque yo no puedo hacer nada. Estoy absolutamente impotente ante esto. ¿Bien? O sea, perdí el trabajo, lo perdí. Y ya. Si tengo la posibilidad a lo mejor de apelar, como lo hizo una amiga mía, capaz que me resulte, pero normalmente cuando me despiden, ya me despidieron. ¿No es cierto? Si tuve un accidente y perdí un brazo, lo perdí y no hay nada que hacer. Si me contagié del COVID y me fui a un hospital, ya sucedió, no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿Ya? O si se fue algún familiar, tengo la esperanza, por supuesto que la tengo. No se trata esto de bajar los brazos, pero sí de reconocer en algún minuto, chuta, esto sí está pasando, ya me da rabia, me siento impotente, y lo que viene después normalmente de la rabia es la negociación. Ahí es cuando yo hago mandas, ¿no? Entonces voy y digo, ay, Diosito, por favor, si tú mejoras a mi mamá, entonces yo voy y prometo miles de cosas, y hago mandas y no sé qué, pero resulta que mi mamá no se mejora. Y se agrava, ¿no es cierto? Y a mí lo que me da ahí lo más probable es que yo o vuelva a la rabia, o también puede ser que me pase a la etapa siguiente, que es la de la tristeza. Y aquí estamos nuevamente en la tristeza. ¿Por qué la tristeza? Porque la tristeza es la etapa o la energía que me sirve para procesar esta pérdida. De ahí la importancia de habitar esta emoción y validarla y no tratar de salirnos de ella, porque es el espacio y el tiempo que necesito de refugio interior para poder soltar, para poder dejar ir, para poder desprenderme de aquello que estoy perdiendo o que he perdido. Y si no soy capaz de hacer este ejercicio, ¿no es cierto?, de dejar ir, de desprenderme, de soltar, me voy a quedar, por ejemplo, en la melancolía, que es una emoción de añoranza permanente de lo que fue, y me voy a justificar en muchas cosas en mi vida, dado que yo habría sido muy feliz, sí, o si las cosas no hubieran cambiado. Entonces, necesito soltar, necesito dejar ir para dejar entrar lo nuevo en la vida. Si no, ni siquiera lo voy a ver posiblemente.
Entonces, cuando ya hemos pasado por esta etapa de la tristeza, de la pena, entramos en la aceptación. Y la aceptación nos da la posibilidad de mirar, de aprender muchas veces, de fortalecernos, pero por sobre todo nos da la posibilidad de estar en paz, de estar en paz. Hay un sentimiento de calma cuando estoy ya en la aceptación, y ahí el mundo empieza a abrirse de nuevo. Saltarme el duelo, evitarlo, ¿no es cierto?, a través de la actividad permanente, de empastillarme, de no dejar que me suceda la emoción, me va a llevar a que tarde o temprano voy a tener que vivirlo igual, ya sea a través de otra situación, ya sea a través de que termine enfermándome, ¿no es cierto?, o a través de pérdidas constantes que voy a tener porque voy a cerrarme a la vida y no voy a permitir que entre lo nuevo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles serían los focos? Bueno, aliviar el dolor emocional a través del llanto, por ejemplo, a través de escribir un diario, a través de hacer música, a través de pintar, a través de la expresión que sea, dejar que salga mi dolor, expresarlo, ¿ya? Eso es fundamental, ¿no es cierto? Después, recuperar los espacios que yo tenía y que para mí son de valor, que tenía antes de esta pérdida, ¿no es cierto? Si a mí me gustaba, por ejemplo, hacer deporte, volver a hacer deporte. Si a mí me gustaba cocinar, volver a cocinar. Si a mí me gustaba la jardinería, volver a hacer jardinería. ¿Ya? Pero volver a recuperar esos espacios que son espacios gratificantes para mí, y aunque los haya, muchas veces nos pasa, por ejemplo, si yo hacía trekking con mi pareja y mi pareja falleció, puede ser que yo no me deje hacer trekking porque resulta que me siento culpable. ¿Cómo voy a ir a hacer trekking sola? Si a él le gustaba tanto, ¿ya? Entonces tengo que soltar esto y permitirme habitar ese espacio para mí y más bien resignificarlo desde él. A lo mejor voy a hacer trekking en recuerdo a lo bonito y hermoso que fue nuestro encuentro en la vida. Bien, y también es importante volver a hallar el sentido, resignificar la situación. Hay personas que resignifican la situación para bien, para mucho mejor. De hecho, adquieren muchas herramientas. Como las personas que son resilientes normalmente se caracterizan porque de todas las crisis van aprendiendo muchísimo, ¿ya? Y se van fortaleciendo. Y la invitación aquí entonces, habita tu crisis, haz el duelo, conecta con la tristeza, date ese permiso una vez que pases por las otras etapas, ¿no es cierto?, para poder soltar, para poder dejar ir, para dejar que se vaya y agradecer por lo que sí tengo hoy, por lo que sí está en mi presente, por las personas que están, por el plato de comida, por el techo, ¿no es cierto?, y darle valor a lo que sí está. Todo a su tiempo, no me puedo exigir llegar a ese punto sin haber transitado el dolor, muchas veces profundo, que significa el conectar con la tristeza de la pérdida. Así que démonos permiso para dejar que esta emoción se exprese en nosotros, porque es lo más sano, porque nos está mostrando algo, porque las emociones son para eso, ¿no es cierto?, nos permiten adaptarnos a la vida, todas, por lo menos las básicas, ¿bien? Entonces, ¿qué nos sirve? Bueno, una vez que ya hemos transitado, ¿no es cierto?, evidentemente hacer cosas que nos provoquen bienestar, desde darme un baño de tina hasta bailar, escuchar una música bonita, una vez que haya transitado por la tristeza, para ir saliendo de a poco, empezar a reconectar con aquello que me produce bienestar, que me produce la sensación de placer, ¿no es cierto? A lo mejor empezar a trabajar, estudiar, ver cosas nuevas, reinventarme. Esta palabra que ha aparecido tanto, ¿no es cierto? Esto de reinventarse tiene mucho sentido, siempre y cuando hagamos el duelo. Y no nos pasemos a la reinvención sin haber habitado las emociones que necesitamos habitar, que a lo mejor nos van a durar una semana, que a lo mejor nos van a durar un mes, pero no nos hagamos los locos, no nos queramos salir de ahí, porque la rabia nos está pasando, porque la tristeza nos está pasando, porque el miedo nos está pasando. Reconocer la emoción es fundamental para
hacerla perder energía. ¿Se acuerdan cuando conversamos de cómo procesó la emoción? La siento en el cuerpo, le pongo nombre. Una vez que le pongo nombre, ¿no es cierto?, trato de identificar qué me está mostrando esta emoción. Una vez que he identificado qué me ha mostrado esta emoción, qué me está mostrando esta emoción, ¿no es cierto?, empiezo a hacer el proceso de resignificación que requiero hacer para volver a tomar el curso de mi vida. Y agradecerle por lo que me vino a mostrar, agregaría yo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso, la carga de la emoción baja. Desde el minuto en que yo la reconozco, ya deja de ser algo a que temerle, ¿ya? Y normalmente a la tristeza le tenemos mucho miedo. Evidentemente, si pasan 6 meses y yo sigo en la tristeza y se me convierte en un estado de ánimo de depresión, voy a tener que buscar ayuda profesional, ¿ya? Pero no le tengamos miedo. Démonos el espacio. Sobre todo invito a los hombres a darse el espacio para llorar, porque pucha que cuesta, ¿no? Yo también soy de las que le cuesta llorar, lo debo decir. Bien, entonces, bueno, estamos terminando el día de hoy. Espero que les haya servido conectar con esta emoción, que es un poco distinta a lo que hemos estado viendo en términos de energía hasta ahora. Y los invito a seguir conectando con Ana Terapia Coach, y si quieren escribirme y si necesitan también ayuda terapéutica, a anaterapiacoach@gmail.com. Y nos estamos viendo el próximo lunes, que voy a hacer solo un Zoom. Así que voy a mandar el link para que hagamos Zoom, para que sea solo para conversar de todo lo que hemos visto hasta ahora. No voy a tomar ninguna temática en particular, sino que va a ser una conversación acerca de las emociones. Así que quedan todos invitados. Bien, y nos vemos entonces el próximo lunes.